diatonía tiene una historia, esta palabra. Es una palabra que viene del ámbito biomédico. Una palabra que tiene una profundidad de la comprensión de un funcionamiento de todo nuestro sistema mente-cuerpo integrado, donde todas las funciones autonómicas del tono muscular y de la vida psicológica están integradas, y como todo sistema integrado lo podemos mirar desde la función tónica. Entonces, para hablar de la función tónica en el sistema muscular, es importante comprender que en el escenario muscular ocurren dos funciones. Una es que nosotros podemos movernos consciente y voluntariamente. Ahora, eso lo podemos hacer sobre otra función, que es la función tónica. Es como si yo te dijera, bueno, vos querés hablar por teléfono, vas a levantar la bocina y lo primero que vas a ver es si tenés tono, porque si no tenés tono no podés hacer nada. Entonces, esa función tónica, que es la tensión de base sobre la cual podemos ejecutar la actividad muscular consciente y voluntaria, tiene una ligadura con toda nuestra sensibilidad, hablando de la sensibilidad exteroceptiva y propioceptiva, la hace fluctuar, la modula, y todo lo que nosotros pensamos que genera una emoción, ya que tenemos también un tono emocional que está fluctuando en relación a los pensamientos que vamos teniendo, esa emocionalidad tiene como representación física a la musculatura. O sea, lo que estoy intentando decir es que la función tónica sería como la materialidad de nuestras emociones en el cuerpo. Esta función tónica tiene esa capacidad fluctuante, es algo muy sutil, ¿sí? Estamos hablando de algo que tiene una tremenda sutileza y que hay que armarle una semiología, o tiene una semiología, la cual nos vamos como capacitando a través de experiencias propias para poder hacer la lectura de la función tónica en los otros. Me gustaría llevarlo a la dimensión de qué significa hacer fluctuar el tono conscientemente. Por ejemplo, si un médico te toma el reflejo, vos tenés la sensación de que podrías inhibirlo o exacerbarlo a ese reflejo. No. Bueno, eso es controlar conscientemente el tono, ¿sí? Ahora, lo que está... Incluso ese que es reflejo. Ese que es reflejo ocurre sobre esa base tónica. Entonces, cuando el tono está bajo, el reflejo no es tan amplio, y cuando el tono está alto, el reflejo es más amplio, ¿sí? Entonces, en el gráfico, que tenemos acá, de alguna manera, esto pertenece a un libro de Gerda Alexander, donde ella mostró cómo con un electromiograma se armó la posibilidad de la fluctuación del tono. O sea, es una persona que tiene en un músculo clavado un sensor de actividad bioeléctrica muscular, y Gerda Alexander hace fluctuar el tono y va de tonos bajos a tonos altos, y hace en la parte de abajo del gráfico cómo queda registrado cuando una persona tiene una dificultad en la fluctuación del tono, ¿sí? O sea, no puede andar por toda la gama de la fluctuación del tono. O sea, tiene una parte acotada. Entonces, y lo esperable es que el tono fluctúe. Eso es lo que llamamos la eutonía. Eso es lo normal. O sea, la distonía, que sería tener alterada esta función de adaptación y expresión, están acotadas, ¿sí? Entonces, las distonías pueden ser en tono alto, en tonos medios o en tonos bajos, que si lo miramos en una personalidad completa, es como si vos dijeras, ¿esto ocurre en todo el cuerpo o ocurre en partes del cuerpo? Bueno, esto puede suceder
en todo el cuerpo o en partes del cuerpo. Hablar de tonos medios fijos es hablar de personas así con una personalidad que ni suben ni bajan mucho emocionalmente. Gerda Alexander en una entrevista dio una definición de la eutonía para ella, diciendo: el trabajo en la eutonía es la búsqueda de la propia personalidad, es la búsqueda de esa totalidad, porque no se trabaja solamente con el cuerpo, se trata de comprender la totalidad del ser humano, el aspecto psicosomático, las emociones, las experiencias, la expresión y la conciencia, es decir, el espíritu humano. O sea, Gerda Alexander lo que echó a andar fue una metodología de autoconocimiento. En esa metodología de autoconocimiento pasamos por una serie de experiencias que tienen que ver con lo que llamamos los principios de la eutonía, que son los que están en el gráfico. Me gustaría nombrar los 4 primeros, que sería el tacto consciente, el espacio, la conciencia del espacio interno, la conciencia ósea y el contacto consciente, que son, con todos los demás principios, son formas de influir en el tono para ir desarrollando esa capacidad de poder interferir conscientemente en él y de reintegrarlo a esta adaptación más amplia en las áreas donde quedó acotado. Y una pregunta, ¿estos 4 principios son los que podés trabajar en el IUNA, en la duración de un cuatrimestre? Claro. Entonces, nosotros nos metemos, como toda metodología de autoconocimiento, tiene una base que es el desarrollo de la sensibilidad y de la conciencia. Y empezamos por el cuerpo. Entonces, el cuerpo, que tiene la piel como límite, el espacio interno relleno de la sensibilidad profunda y visceral, y nuestro campo bioelectromagnético que está incluido en el desarrollo de la sensibilidad, ¿sí? Entonces, nosotros influimos a través de los principios de la eutonía y de una manera en donde tenemos una pedagogía particular. Esta pedagogía particular me gustaría que los que les interese lo lean en el cuadro. Yo simplemente voy a decir esto de no tener expectativas con respecto a los alumnos, ¿sí? Y de ahí se imaginarán qué significa esto de cuidar del ser, de acompañar al otro a que sea lo que es y a que manifieste lo que tiene para manifestar sin inducirlo a nada. Entonces, en ese camino de autoconocimiento, nosotros tenemos una forma de ir evaluando que tiene que ver con los estudios de movimiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le doy una serie de experiencias a un alumno y ese alumno, con esas experiencias, se va a ir a investigar. Por ejemplo, la conciencia de la piel o la conciencia de los huesos. Y en esa investigación, que va a ser en movimiento, va a ir surgiendo la posibilidad de armar un estudio propio que lo represente, donde él nos cuente por dónde va en su conciencia de los huesos, ¿sí? Entonces, el estudio de movimiento son secuencias que surgen a partir de la investigación de los principios de la eutonía, ligados al desarrollo de las capacidades de los alumnos, ¿sí? ¿Y estos estudios son individuales y grupales? O sea, en la capacitación de un eutonista está toda esa vía de a cada principio hacerle un estudio de movimiento y después hacer un estudio de movimiento con todos los principios juntos, como ya de la fluctuación consciente del tono y de lo que llamamos el movimiento eutónico. Y después nos toca ser coreógrafos de un grupo y hacer un estudio de movimiento en un grupo y funcionar de esta manera. Y acá entiendo que viene lo tuyo, ¿no es cierto? Función. Sí. Nosotros en composición coreográfica recortamos o priorizamos una instancia que es la de producir un objeto para que sea visto por otros. Y en ese sentido el objeto puede ser muchas cosas, puede ser una obra más o menos tradicional, puede ser una performance, puede ser una intervención, puede ser algo para hacerse en la calle. El objeto no está prefijado. Cuando lo llamas objeto, el hecho de que incluya seres humanos, ¿cómo? Otros objetos. No, digo objeto en relación a que es algo construido, pensado, sentido, analizado. Entonces, a través de un proceso que llevan a cabo durante un año en las 2 materias, logran poner en juego un montón de procesos personales, de internalización de conocimientos, de
de conocimiento de cuestiones más internas que tienen que ver con los deseos de con qué quiero trabajar, los intereses que están de fondo en mi pensamiento, en mi formación, en la historia de mi vida, y se ponen en juego en la creación coreográfica. No es una cosa expresiva exclusivamente, ¿no? Sino que hay un trabajo analítico muy profundo que por lo menos desde ahí proponemos la materia, que tiene que ver con un análisis del movimiento, pero no un análisis solo por el regodeo del análisis, sino pensando en que aquellos movimientos, aquellas series, aquellas construcciones que yo puedo analizar y reconocer como futuro coreógrafo, van a darme herramientas para poder manejarlas, reconstruirlas en otro espacio, reconstruirlas en otro espacio escénico. Entonces, en ese sentido, no es una tarea exclusivamente expresiva, aunque también está su polo muy fuerte expresivo, pero hay toda una tarea analítica que intentamos que se lleve adelante. ¿Y cuáles serían los lugares a donde, o sea, los puntos de anclaje de toda esa estructura que arman? Hablando del tiempo, el espacio. Sí, hacemos en términos de análisis de movimiento, hacemos un análisis de movimiento desde el tiempo, el espacio y la energía, que es un análisis bastante común desde la composición coreográfica, pero es un análisis y un manejo de estas tres categorías en función de una idea, en función de construir otra cosa que en principio no es exclusivamente esto que decía antes del regodeo analítico, sino que estos parámetros se juegan y los elijo y los decido en torno a una idea, a un algo. ¿De dónde surge? En general es personal, tiene que ver con esto de alguna obsesión, algún deseo, alguna idea formal que quiero que se juegue en mi obra. Las ideas pueden no ser narrativas en ese sentido, se puede hacer un trabajo, puedo tener el deseo de construir desde lo formal. Sí, de formas energéticas. Exacto, sí. O sea, esencias de este universo. Sí, digo, ahí está el mundo personal Pero digo, dentro del coreógrafo. coreógrafo. Ustedes arman como, no sé cómo lo podríamos llamar, como una bajada de línea, así de para qué sirve el arte, para qué ustedes enseñan a coreografiar a la gente. En principio suponemos que aquel que está cursando la carrera, hay algo de lo que quiere hablar a través del cuerpo en el espacio. Ajá. Y podría decir movimiento, pero a veces es a través del movimiento y a veces no es a través del movimiento. Entonces, sí, entiendo que hay una finalidad expresiva que tiene que ver con querer contar algo a otro que va a ser este otro que mira. Y ese contar puede tomar formas muy variables. En ese sentido, cada alumno, la idea es que descubra qué modos de construir le son más propios, le son más cómodos o más incómodos y de todas maneras los quiere trabajar. Y a su vez supone poner en juego un montón de otros elementos que tienen que ver con una herencia de la danza, con una herencia de la composición coreográfica, de modos de construir, con intereses estéticos. Esto de modos de construir sería como diferentes corrientes filosóficas. Sí, filosóficas y compositivas, y que en general van juntas, ¿no? Y ese es un camino, de algún modo, de bucear en uno mismo. Entonces, nuestra función es guiarlos en ese buceo sin obligarlos a nada. Pero, por ejemplo, hay como la posibilidad de advertirlos de que esa línea ya fue trabajada, ya fue inventada, claro, ya se vio mucho, y como decir, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es la tendencia? ¿Qué podemos rescatar de ese pasado? Por ahí no del modo en que lo decís, porque por lo menos en la cátedra no pensamos en la novedad como un valor, ¿no? Entonces hay algo de reconocer, sí, la herencia. Esto que estás haciendo, esto que estás transitando, se transitó. Entonces veamos cómo se transitó en otro momento, y ya al transitarse en otro momento no es lo mismo, ¿no? Pero hay un procedimiento que existió y que podemos dialogar con ese procedimiento para ver qué le aporta este trabajo en particular. Y sí, obviamente... Una pregunta en relación a la construcción de la obra. O sea, ¿para vos el mundo real es ese escenario o es lo que pasa afuera?
ese escenario para mí es un espacio de ficción, Ajá. que puede tener un montón de elementos de la realidad, puede ser una obra autobiográfica, pero desde el momento en que está circunscripto a ese espacio escénico, se ponen en juego otros procedimientos que hacen que haya como grados de ficción, ¿no? Entonces puede ser más o menos ficcional o más o menos biográfica, autobiográfica, expresiva de un momento histórico determinado. Pero sí creo que ese espacio que a través de la composición coreográfica llamamos obra, es un espacio donde no está la realidad, donde hay otra cosa. Donde hay otra cosa que puede... Esto, un discurso poético, una reflexión, un señalamiento. No es una sensibilidad que capta una realidad más sutil o, bueno, que tiene un amplio espectro de o sea, mirar la realidad así o mirarla así puede ser que haga que esas dos personas vivan en dos mundos diferentes. Entonces, el artista como creador... Hay algo que se devela, creo yo, en el acto artístico. Por lo menos eso suponemos. Esperamos que algo que no puede ser dicho, que no se desea ser dicho a través de los medios como más cotidianos de la comunicación, encuentren su forma, su manera de ser en el espacio escénico. Bueno, fue un gusto para mí, Silvina, compartir este momento.